Tú crees que manejas como Checo Pérez, pero no es cierto, manejas del asco, güey. Lo bueno es que en este video te voy a ayudar a que manejes mejor, porque vamos a hablar de una lista de 10 cosas que no te enseñaron antes de darte tu licencia de manejar. Número 1. Ajustar tu asiento correctamente. La mayoría de los conductores cuando ajustan su asiento solamente están pensando en dos cosas. 1. Ir bien cómodo. Y 2. ¿Cómo me voy a ver todo pinche tumbado cuando pase al lado de las morritas? Y si este es tu caso, déjame decirte que estás bien mal y tienes que poner mucha atención en esta parte. No es nomás por echarte carrilla, es que en serio, esto puede salvar tu vida o la de alguien más. Porque sí, amigo mío, aunque tú no lo creas, hay una forma correcta de ajustar el asiento de tu auto. Esto para que tú estés en la posición más natural para tu cuerpo y al mismo tiempo en la posición más segura por si tienes alguna colisión. Así que vámonos por lo primerito, las nalgas. Tu asiento debe estar posicionado para que tus piernas estén ligeramente flexionadas. Si están muy estiradas, hazlo hacia adelante, y si están muy dobladas, hazlo un poquito hacia atrás. Esto es importante para que en caso de una emergencia puedas aplicar la suficiente fuerza a los pedales, y también para que en caso de una colisión tengas el suficiente espacio vital para que tus piernas quepan. Tus rodillas deben de estar alineadas con tus caderas. Aquí hay un problema. Hay algunos asientos que no tienen ajuste hacia arriba y hacia abajo. Pues tu opción es ponerle un cojincito, güey. Ni modo, no es mi culpa que tú hayas nacido como un pinche umpalumpa. Ahora la espalda. Debes de estar más o menos a un ángulo de 100 grados, cosa que no vas a sacar el compás y a medir. Pero la regla más básica es que con tu espalda recargada y estirando tus brazos, deben de quedar tus muñecas en la parte superior del volante. Y cuando manejas debes de tener tus manos siempre a las 3 y a las 9, como si vieras un reloj. Y esto es porque ahí es donde puedes hacer movimientos más eficientes. Además, el reposacabezas debe estar alineado a la parte superior de tu cabeza para que realmente te sirva. Y por último, debes de tratar de ir lo más alejado que puedas del tablero. Otra vez, en caso de una colisión o algo, necesitas más espacio vital. Esto se puede más que nada en los carros que traen ajuste de la columna de dirección hacia atrás y adelante, porque te vas lo más atrás que puedas y mientras cumplas estas reglas vas a estar bien seguro. Número 2. ¿Cómo acomodar tus pies en la pedalera? Esta no es tan larga como la anterior, pero es algo que, aunque suena muy obvio, hay mucha gente que lo hace muy mal. El pie derecho con el que aceleras y frenas debe de ir con el talón descansado en el piso justo en medio de los dos pedales, para que tú puedas aplicar fuerza tanto en el acelerador como en el freno. Tu pie izquierdo debe de ir en el descansapiés, no importa si el carro es manual, y solo lo quitas de ahí para trabajar el clutch. Pero ojo, nunca dejes el pie recargado en el pedal del clutch, esto va a hacer que se destruya. Número 3. ¿Cómo ponerte correctamente el cinturón de seguridad? Sí, es muy obvio, muchos lo hacen mal también. Y aquí el tema es que el cinturón primero debe de ir por tu cintura, no por tu panzota, güey. Así que ajústalo bien, dale una apretadita que esté bien ajustado. Y la parte de arriba tiene que cruzar tu pecho y pasar por tu clavícula. Si lo sientes que te pica en el cuello o te cala, tienes dos opciones. O ajustas el punto de ancla, que algunos autos no lo tienen, o te compras un cojincito de esos Super Racing para que no te cale. Lo que nunca debes de hacer es pasar el cinturón por abajo de tu axila, porque no va a poder sostenerte correctamente y si tienes un accidente te vas a lastimar de más. Y en serio, te prometo que esto vas a decir, no mames, Memo, qué menso. Pero, güey, hazlo bien y te puedes salvar. Número 4. No frenes de emergencia en caso de una ponchadura. Es bien común cuando pasa algo inesperado entrar en pánico. Más o menos como cuando mi vieja se enteró cuánto llevaba gastado en el TrackFox. Hijo de su pinche madre, qué terror. Lo peligroso es que la mayoría de las personas cuando entran en pánico y van manejando, primero ponen las dos manos en el volante, segunda aprietan el culo y tercera le pegan un frenón. Y aunque este instinto puede ser correcto la mayoría de las veces, como cuando ves a alguien enfrente o vas a chocar, en el caso de una ponchadura es bien peligroso, porque puede hacer que pierdas completamente el control de tu auto. Por eso
Si sientes que se te ponchó una llanta, lo primero que debes de hacer es agarrar bien duro el volante y soltar el pie del acelerador, pero suavemente, para que la velocidad vaya reduciéndose poco a poco y de esa manera no vayas a entrar en un problema de pérdida de control. Porque te lo prometo que si pisas el freno de chingazo, el carro no se va a comportar como tú lo esperas. Esto te va a sacar más de onda, vas a entrar más en pánico y posiblemente te vas a partir tu mandarina, gordo. Número 5. ¿Cómo rebasar correctamente? Primero, por favor, si vas más lento y tienes espacio para hacerte a un lado, hazte a un lado y deja que la otra persona pase. No importa si tú vas al límite de velocidad y él va rompiendo la ley. Entiende que es mejor tener salud que tener la razón. Así que trata de hacerte a un lado y déjalos pasar. Lo bueno es que la mayoría de las carreteras que son más transitadas, por lo menos acá por mi rancho, son de carril y medio. O sea, tienes tu carril bien y tienes un acotamiento amplio que es precisamente para eso. Si viene alguien hecho madre, hazte un ladito y él va a pasar. Ahora, si tú eres el que está rebasando, tienes que tomar en cuenta varias cosas. Mi primer consejo es que si ya te saliste, ya te decidiste, comprométete con lo que estás haciendo. ¿Qué quiere decir? Que si ya voy a mitad de la rebasada y tengo que darle fondo, atáscale el fondo. No vayas a pensar de que ay, es que no quiero maltratar mi motor o no quiero gastar gasolina. Compadre, estás a la mitad de una maniobra que es considerada algo peligrosa, así que comprométete. Ahora la otra, si ya estás en una situación peligrosa, no calculaste bien la distancia con el otro carro y estás cerca de tener un accidente, el hack es: usa tu direccional para avisarle a la persona que está viéndote de frente hacia dónde vas a ir, para que él se haga hacia el otro lado. La mayoría de los accidentes de choques de frente es porque las dos personas ven un espacio libre y tratan de ocuparlo, pero ¿qué crees? Los dos van hacia el mismo lado, no se ponen de acuerdo y acaban chocando afuera de la carretera. Suena muy obvio, ya sé, pero muchos no tienen idea de esto. Ahora la otra es que valores tu vida y la de tus pasajeros. Así que si te asomas y vas a hacer una maniobra peligrosa, piénsalo 2 veces, igual y quédate un ratito más atrás de esa persona hasta que ya puedas hacer tu maniobra sin tanto peligro. Número 6. ¿Cómo tomar el control cuando tu auto derrapa? Y esta es algo que te puedo dar yo la teoría, pero es algo que realmente deberías de practicar. Ojo, hazlo en un lugar seguro y que no estés quebrantando ninguna ley. Pero en serio, es impresionante cómo me ha tocado ver personas que no tienen idea qué hacer en caso de tener subviraje o sobreviraje. Por lo mismo, entras en pánico. ¿Y qué quedamos que haces cuando entras en pánico? Agarras el volante, aprietas la cola y frenas. Y esto va a hacer que tu carro pierda peor el control. En caso de perder la parte trasera de un auto, sobre todo si es tracción trasera, primero, no entres en pánico. Segundo, levanta tu pie del acelerador poco a poco. Tercero, empieza a hacer correcciones al volante, pero suaves. Porque si haces correcciones muy bruscas, lo que va a pasar es que vas a acabar en la misma situación, pero del otro lado. Ahora, como te digo, esto es de mucha práctica. Si puedes, inténtalo hacer varias veces para que veas cómo se siente y de perdido tengas una idea de cuáles son tus capacidades para ajustar. Ahora, si pierdes la parte delantera de un auto, esto pasa mucho más en los carros que son tracción delantera. Lo que tienes que hacer es un poco diferente. Aquí tienes que regresar un poco el giro porque tu carro se va a ir derecho cuando tú quieres girar. Entonces tienes que regresar un poco el giro y tienes que quitar el pie del acelerador de tal manera que tus llantas puedan volver a encontrar tracción. Y una vez tengas tracción, vas a volver a tener control y ahí otra vez empiezas a ajustar para acomodarte en donde debes de ir. Este tema es igual, es bien difícil explicártelo y que me lo entiendas, así que te invito a que lo practiques. Pero acuérdate, de preferencia en una pista o en un lugar muy seguro que no estés rompiendo ninguna ley. Número 7. ¿Cómo estacionarse? Y no me voy a poner a ver cómo que la reversa que te pones aquí, que te pones acá. Eso sí lo debes de saber antes de que te den tu licencia. Mi punto es que una vez que estás parado, ¿cuál es el procedimiento para que tu carro quede parado de manera segura y que al mismo tiempo estés cuidando la mecánica de tu carro? Así que, ¿cómo se hace? Bueno,
Vamos a ver, ya te acomodaste, te tardaste 3 horas para estacionarte paralelo porque estás bien sonso, pero X, ya estás en el lugar que te vas a quedar. Lógicamente estás pisando el freno. Lo que vas a hacer es vas a poner tu transmisión en neutral. No importa si es automático o si es manual, tú lo pones en neutral. Si es manual puedes dejar el clutch puesto, no me importa ahorita. Después de eso, vas a aplicar el freno de estacionamiento, o freno de emergencia, o freno de mano, o freno de pedal, o freno de como le digan en tu pinche rancho. En ese punto, vas a quitar suavemente la presión del pedal del freno normal y de esa manera vas a hacer que el carro se recargue en los frenos de estacionamiento. Una vez recargado en los frenos de estacionamiento, si es manual, lo pones en primera velocidad o primera marcha, y si es automático, lo pones en parking. Número 8. Mantener la distancia correcta tomando en cuenta las condiciones. Mis compadres de Monterrey manejan como si no hubiera mañana. Están hechos madre, andan como locos y está bien, como quiera los queremos, no se apuren. El tema es que apenas empieza a llover, güey, y se convierte la ciudad en un caos porque todos empiezan a chocar. Y empiezan a chocar porque no ajustaron la distancia que llevan entre carro y carro. Lógicamente las condiciones del pavimento cambiaron. Ya no vas a tener tanta tracción y ya no vas a frenar tan bien como frenabas en condiciones secas. Por eso tú como conductor tienes que tomar esto en cuenta y empezar a tomar más distancias. Esto también pasa en neblina y también pasa cuando está nevado. Así que tienes que estar bien pilas de las distancias. Lo normal es dejar 2 automóviles, siempre, pero que no se te agarraron en caso de lluvia o en caso de nieve, duplicar o hasta triplicar esa distancia o hasta más. Vete de la manera que tú estés más seguro, pero tómalo en cuenta, güey. Número 9. ¿Cómo manejar en la neblina? Esto es algo que para mi gusto es de las condiciones más peligrosas para manejar, porque nosotros basamos la mayoría de lo que percibimos a la vista, y si nos están limitando la capacidad de poder ver, pues va a ser mucho más fácil que nos pongamos un trancazo. Por eso aquí el primer tip es que tienes que ponerte atento, gordo. Y no me refiero nomás a tantito atento, no, güey. Aquí tienes que prender tus sentidos, hasta el sentido arácnido, cabrón. Y de esa manera estar bien consciente de tus alrededores. Ahora, no prendas las luces altas. Esto va a hacer que se refleje la niebla y vas a acabar viendo menos. Pero lo principal es que no debes de ir tan despacio. Tienes que hacerte muy visible. Prende tus intermitentes y ve a una velocidad constante, lo más rápido que puedas, que te sientas tú estando seguro. Porque muchas veces los trancazos de la neblina vienen por atrás. Porque hay una persona que está en pánico, tiene mucho miedo y no sabe lo que está haciendo, entonces va manejando a 20 o a 30 kilómetros por hora en una carretera donde otros conductores, o peor, algún camión con carga pesada, va manejando a 50 o 60 kilómetros de manera segura, y de repente en donde ve que está el otro pelado casi parado, te van a poner un trancazo. Por eso trata de ir lo más rápido que puedas mientras tú te sientas seguro. Y por último, tienes que estar revisando los espejos religiosamente, porque como te digo, lo más seguro es que puede ser que el trancazo venga de atrás, así que ponte bien las pilas. Esto es cosa de mucha atención. Bonus: ¿cómo revisar las condiciones de tu auto? Y no me refiero a hacer diagnósticos y a revisar fallas, me refiero a que tu auto esté en condiciones decentes para que sea manejado. Y este tema, la verdad, está larguísimo, por eso traigo la idea de hacer un video completo sobre eso. Así que si te llama la atención de que haga este video, déjamelo en los comentarios, no seas gacho. Y número 10, y mi favorita, es qué hacer si te quedas atascado. Y esta es otra que tengo un buen de experiencia personal, porque te lo prometo que me ha tocado rescatar un montón de babosos que están atascados. Y lo chistoso es que están atascados nada más porque no tienen idea de qué hacer. Así que te voy a dar varios tips rápidos. Primero, desactiva el control de tracción, de estabilidad y todas esas chingaderas, porque te prometo que esos sistemas de seguridad son muy buenos para la carretera. Cuando estás atascados van a trabajar en tu contra. Segunda, tienes que evaluar la situación real. A mí me ha tocado estar atascado en posiciones que peligran tu vida, que dices, chingado, si le sigo terqueando para salir, puede ser que me eche unas 2-3 vueltas, me caigo en un barranco y aquí se acabó el corrido de Memo. Así que toma en cuenta eso. Lo primero es tu seguridad. Más vale dejar el carro atascado ahí e ir a buscar cómo rescatarlo bien,
que ponerte en peligro. Después, si puedes que alguien te estire, es mejor porque pues te va a quitar el problema. Él sí tiene tracción, él está en un buen punto. Más ojo, tienes que agarrarte de un ancla que sea sólida para que no vayas a arrancar la defensa o no vaya a salir un pinche resorte volando por ahí. Y de esa manera pues es lo más sencillo. Segunda, si no tienes quien te rescate, tienes que ponerte las pilas. Y aquí tu mejor amigo es el momento. El momento me refiero a mantener un movimiento constante. Más o menos como cuando estás empujando un carro, que si todos se ponen de acuerdo para empujar al mismo tiempo, vas a empezar el momento y es más fácil. En vez de que si uno empuja y luego cuando se regrese el carro el otro empuja y no vas a avanzar nunca. Así que intenta mecer el carro para ir saliendo poco a poco. Si ni meciendo el carro estás viendo avance, lo que sigue es ponerte a excavar, gordo. Hay que ensuciarse las manos. Trata de hacer el obstáculo que te está impidiendo salir un poquito más corto. Usa una pala, usa un palo, usa tus manos, pero pues trata de excavar un poquito para que el auto pueda salir. Otra que funciona muy bien es transferir el peso. Si tu carro es tracción trasera, saca toda la raza, echa todo lo que puedas en la cajuela o en la caja y hasta dile a tus pasajeros que traten de hacer presión ahí, porque ese peso extra va a hacer que obtengas un poquito más de tracción y vas a salir. Igual si tu auto es tracción delantera, pues trata de echar cosas en la parte de adelante en donde va el pasajero, y igual hasta dile a alguien que empiece a hacer presión en el cofre para que avancen. Ojo, hazlo con cuidado. La otra que también funciona es poner cosas abajo de la llanta. Sí, si estás atascado, puedes intentar poner una piedra abajo de la llanta para que te ayude a brincar el obstáculo, poner troncos o incluso hasta poner los tapetes del carro. Esto te hace que tu llanta tenga más superficie y a veces alcanzas a hacer el empujoncito para salir. Y por último, nada más que esto no te lo recomiendo a menos que siempre traigas un compresor en tu carro, bajar la presión de las llantas, porque al bajar la presión de las llantas vas a hacer que tenga más superficie de contacto con el suelo y eso va a hacer que tengas más tracción. Pero si estás en una situación que vas a salir a carretera, puede hacer que tus llantas se desgasten de más o incluso que se calienten tanto que puedas ponchar una. Así que si lo haces, que sea en una emergencia, trata de recargarlas lo más rápido que puedas, o si traes un compresor, pues recárgalas ahí luego. Y bueno, espero que les hayan servido estos tips, yo se los doy con mucho gusto y ya sé que tú de seguro eres bien chingón, ya te lo sabías todos y yo me equivoqué en algunos. Pues si me equivoqué en algunos o se te ocurre otro, pues déjame en los comentarios, canijo, a ver si es cierto.